y deseo seguirte ahora y por siempre. Para exaltar tu nombre, darte gloria y honor. Gracias te doy, Señor, porque tú nos amas. Gracias te doy, Señor, porque tú nos perdonas. Y deseo seguirte ahora y por siempre. Para exaltar tu nombre, darte gloria y honor. Por eso yo te canto, por eso te adoraré, porque tú has hecho de mí maravillas, Señor. Y no dejaré de amarte a ti, mi Dios. Por eso yo te canto, por eso te adoraré, porque tú has hecho de mí maravillas, Señor. No dejaré de amarte a ti, mi Dios. Fuiste tú la luz que iluminó todo mi ser. Cuando estaba perdido, Señor, tú me encontraste. Por eso yo te canto, por eso te adoraré, porque tú has hecho de mí maravillas, Señor. Y no dejaré de amarte a ti, mi Dios. Por eso yo te canto, por eso te adoraré, porque tú has hecho de mí maravillas, Señor. Y no dejaré de amarte a ti, Señor. Dios les bendiga, mis hermanos. Así puesto de pie, quiero invitarlos a que abran su Biblia en el libro de Romanos, capítulo 7. Vamos a dar continuación, hermanos, a esta serie de enseñanzas, hermanos, del libro de Romanos. Romanos capítulo 7, mis hermanos, versículo 7 al versículo 13, vamos a estar leyendo. El tema de esta mañana es el propósito de la ley. Dice la palabra de Dios, hermanos, en Romanos 7, versículo 7, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso.
Padre, te damos gracias, mi Señor. Gracias por tu santa palabra. Te rogamos, Espíritu de Dios, en esta mañana que hables una vez más a nuestros corazones. Padre, ayúdanos a que el pecado, Señor, que aún se manifiesta en nosotros, no interrumpa nuestra obediencia a tu palabra, sino que humildemente, Señor, tanto el predicador como cada uno de los oyentes, podamos rendirnos en obediencia a tu santa palabra. Todo esto te lo rogamos en tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Hemos estado hablando, mis hermanos, acerca de la ley. Y hemos hablado, hermanos, si ustedes quieren, vayan unas hojas hacia atrás, hermanos, desde el capítulo 3. Hemos dicho varias cosas de la ley. Y pareciese, hermanos, que la ley fuera mala, hermanos, y de acuerdo al apóstol, lo que pareciese es que algunos estaban interpretando de una forma incorrecta la ley. Y Pablo en el capítulo 3 nos dejó claramente dicho, hermanos, que no hay justo ni aún uno, que nosotros no somos mejores que nadie, hermanos, que tanto judíos como gentiles, todos estamos bajo pecado. Todos los seres humanos, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Así, hermanos, que hemos dejado claro tanto aquí como en cada escuela dominical que usted y yo no buscamos a Dios. No me elegisteis vosotros a mí, dice la Biblia. Dios fue que vino, encontró, hermanos, no a un hombre vivo, sino a un hombre muerto, a una mujer muerta en pecado. Eso es lo que nos ha enseñado la Escritura. Y que la justicia, hermanos, no es por medio de las obras, sino que es por medio de la fe. Por tanto, lo primero que dijimos es que la ley no nos puede salvar. La ley no puede salvar al hombre, hermanos. La ley, hermanos, no te puede justificar delante de Dios. Si tú dices, es que yo hago esto, yo no hago esto, eso no te salva, eso no te va a llevar al cielo. Pablo lo ha dejado claramente. Así que tú puedes ser el más moralista y el hombre o la mujer más religioso y eso no te va a salvar. Es lo primero que Pablo dejó claro en los capítulos 3, 4 y 5 de Romanos. Lo segundo que dijimos, hermanos, cuando pasamos al capítulo 6, es que la ley tampoco nos puede santificar. La ley, hermanos, no te hace una mejor persona. No te hace santo delante de Dios. Pero tampoco, hermanos, como dice el capítulo 6, versículo 1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. El cristiano, el hombre y la mujer que están en Cristo son hombres que deben de crecer en santidad a Dios. Usted y yo hemos sido llamados y hemos sido bautizados en Cristo Jesús en su muerte para vivir una novedad de vida. Es decir, estamos unidos en Cristo, hermanos. Por tanto, usted y yo debemos de vivir ahora para Dios. Lo segundo, hermanos, la ley primero no nos puede salvar. La ley no nos puede santificar. Lo tercero que dijimos, mis hermanos, es que, mis hermanos, que la ley tampoco nos puede condenar. ¿Por qué la ley no nos puede condenar? ¿Cómo comenzamos el capítulo 7? ¿Acaso ignoráis, hermanos, versículo 1? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, hermanos, y va a hablar de la analogía del matrimonio. Y entonces Pablo deja claro que en Cristo Jesús usted y yo fuimos muertos a la ley. Por tanto, ya no hay ninguna condenación, va a decir Pablo más adelante, a los que están en Cristo Jesús. La ley no te salva, la ley no te santifica, pero la ley tampoco te puede condenar.
Porque ya la ley no es tu amo. Ya la ley no es tu esposo. Ahora tú tienes un nuevo esposo. Ahora tú tienes un nuevo hermano amo. Ya no es la ley. Ahora se llama Jesucristo. Y Él es vida a todo aquel que cree en Él. Por tanto, ya no hay condenación para los que están en Cristo. Hermanos, y ahora ahí vamos a entrar al versículo 7 de este capítulo 7. ¿Qué nos va a decir Pablo hoy, hermanos, en esta enseñanza? Que la ley, hermanos, ya hemos dicho 3 cosas negativas. Ahora Pablo nos va a decir que la ley puede convencernos de pecado. Algo, hermanos, el propósito de la ley, si ustedes leen el versículo que tienen en su boletín de Gálatas, hermanos, el propósito de la ley es mostrarnos el pecado en nosotros. ¿Cómo se sienten ustedes cuando les dijeron que ustedes no eligieron a Dios? Pues yo pensé que yo había escogido a Jesús, pero la Biblia nos dice todo lo contrario. Que no fuiste vosotros que lo elegisteis a Él, fue Él que nos eligió a nosotros. Hermanos, a veces el pecado nos hace sentir, hermanos, como que eso no suena tan bíblico, porque la costumbre religiosa es que nosotros un día elegimos a Jesús. Y a veces aprendimos que nosotros aceptamos a Cristo, no que Él nos aceptó a nosotros. La ley, hermanos, la ley de Dios nos puede convencer de pecado, pero no nos puede salvar, no nos puede santificar y no nos puede condenar. Teniendo en cuenta esto, recordamos las preguntas que Pablo ha venido haciendo, capítulo 6:1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Segunda pregunta, ¿qué pues pereceremos? Porque no estamos bajo la ley, ya nuestra ley no es nuestro amo, ahora estamos bajo la gracia, entonces vamos a pecar de ninguna manera. Es la respuesta. Capítulo 7, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? De ninguna manera, va a responder Pablo. Capítulo, hermanos, el versículo 13, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, de ninguna manera. La ley es buena, santa y justa, hermanos, porque la ley refleja el carácter del creador de la ley. ¿Y quién es el creador de la ley? Dios. Es la ley de Dios, no es nuestra ley. Por tanto, hermanos, la ley es buena, los malos somos nosotros, que no obedecemos la ley. La ley quiere mostrarnos, ese es su propósito, cuán santo es Dios, el dueño de la ley, y cuán pecador somos nosotros los que desobedecemos la ley. Ese es el propósito. ¿Y eso nos salva? No, no nos salva, hermanos. Pero nos ayuda a entender nuestra necesidad de Dios y de su ley en nosotros. Nos ayuda a comprender la necesidad que tenemos de Cristo en nuestra vida. Y lo primero que vamos a decir en esta mañana de estos versículos que leímos es que la ley tiene como propósito mostrarnos el pecado en nosotros. Ese es el propósito de la ley. Versículo 7. Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Ahora bien, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? De ninguna manera. No hay forma de decir que lo que Dios ha hecho es malo o es pecado. Dios es bueno, hermanos, y toda buena dádiva proviene de Él, de Dios. De hecho, fue la ley, dice, que me mostró mi pecado. Tú te viniste a dar cuenta que mentir era malo porque la ley de Dios te enseñó que la mentira es pecado. Tú te viniste a dar cuenta que tomar lo ajeno era malo porque la ley de Dios nos dice, no robarás. Tú te viniste a dar cuenta que contestarles a tus padres groseramente es pecado porque la ley dice, honra a padre y a madre. Yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no dijera que, hermanos,
no codiciarás. ¿Y qué mandamiento es ese, iglesia? ¿Qué número? Ay, Señor. El último mandamiento, hermanos, de los 10 mandamientos. El 10º mandamiento, hermanos. Una pregunta, ¿qué diremos pues? Pablo plantea esta pregunta, hermanos. El pecado se enseñorea sobre los que están bajo la ley, mis hermanos, ya dijimos. La ley de Dios fue entregada, dijimos en el capítulo 5, Pablo dice, para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado, dice la Biblia. De lo grande que es tu pecado. De pronto a ti te gusta el pecado, pero tu pecado es rebelión en contra de Dios. Mi pecado es desobediencia a Dios. Así a ti y a mí nos gusta ese pecado, pero a Dios no le gusta. Pero no solamente eso, hermanos, la ley no solamente manifestó mi pecado, aquella cosa que a mí me gustaba y me dijo que eso era pecado delante de Dios, era desobediencia, era no seguir los mandamientos de Dios, sino que además de eso, ese pecado se enseñoreó sobre mí, es decir, ese pecado se convirtió en mi amo y yo en su esclavo. Dice el capítulo 6, versículo 14, el pecado ya no es más su amo. Ahora si estáis en Cristo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, ahora viven en la libertad de la gracia de Dios. Pero sin Cristo, nuestro amo era el pecado. Usted y yo éramos esclavos de nuestros pecados. Hermano, pero yo la pasaba tan bueno. Entonces no me digas, hermano, si te gustaba o te gusta todavía eso. Porque cuando tú vienes a Cristo te das cuenta de tu esclavitud a esa antigua vida. Tú y yo éramos esclavos de nuestras pasiones. Vivíamos en nuestros deseos. Día y noche trabajábamos día y noche de sol a sol por nuestros deseos y no por hacer la voluntad de Dios. A veces pensamos que ser buenos padres, hombres, es trabajar de sol a sol. No, eso no es ser un buen padre. Un buen padre es aquel que es un buen hijo de Dios. Porque Dios da de comer el pan aún a sus hijos mientras duermen. Hermanos, la ley muestra nuestras pasiones pecaminosas y las estimula. Es tan grande el pecado que usa la ley. Cuando vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza, cuando nuestro amo era nuestra vieja naturaleza, esa naturaleza que aún se rebela contra Dios, los deseos pecaminosos, actuaban dentro de nosotros. Y la ley de Dios despertaba esos malos deseos. ¿Cómo, hermano? Deseos que producían una cosecha de acción pecaminosa. ¿Y cómo hacía eso la ley? Pues la ley te decía no hagas esto y tú y yo nos veíamos más tentados a hacer lo que la ley nos decía que no hiciéramos. Dile a un niño no hagas esto y déjalo solo. Lo más correcto es que vaya y lo haga. Poner un letrero en esa puerta, no entren en este cuarto. Es posible que cuando estés solo a ti tengas las ganas de entrar a ese cuarto. Porque así es nuestra carne. Y ahora les voy a dar ejemplo de la Biblia. Yo conocí el pecado, hermanos, fue por medio de la ley, está diciendo el apóstol Pablo. Y el ejemplo que va a usar él, hermanos, en el versículo siguiente, hermanos, en este versículo es el 10º mandamiento, hermanos. No codiciarás la casa de tu prójimo. Mi deseo es, yo trabajo día y noche porque yo quiero esa casa, mejor que esa. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Qué hermosa es la esposa de este vecino mío. Ni su siervo, ni su criado, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo.
Cuando tú y yo codiciamos, usted y yo estamos diciendo: Dios, tú eres mi Padre, pero no estoy contento con lo que tú me das. Yo quiero más. Yo quiero lo que el mundo me deja ver. Esa es la vida de un cristiano que no está contento con saber que Dios te da el pan y el sustento cada día. Cuando tú no eres feliz con lo que tienes, está diciendo: tú eres mi Padre, pero yo quiero más que lo que tú me das cada día. Y hermanos, ¿por qué no codiciar? ¿Por qué no usó el apóstol, hermanos, otro ejemplo? ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque de esto, hermanos, se está hablando de aquel pecado que tú y yo cometemos y que nadie ve, que solamente Dios ve. Si usted y yo robamos, la gente se da cuenta que robamos. Si usted y yo mentimos, alguien se da cuenta que mentimos. Si usted y yo matamos, alguien se da cuenta que matamos. Si usted y yo no honramos a nuestros padres, alguien se da cuenta, nuestros padres se dan cuenta. Pero cuando usted codicia, ¿quién se da cuenta? Porque usted y a mí nos gusta cumplir la letra de la ley, pero no el espíritu. Porque usted y yo pensamos que adulterar, decimos: yo nunca he adulterado. Pero usted y yo no nos olvidamos o no nos acordamos, hermana o hermano que estás aquí, que un día viste la mujer o el hombre que no era tuyo, con la manera que no deberías haberlo visto. Pero Dios sí lo vio y te vio a ti y me vio a mí. Codiciamos las cosas que no son nuestras. Y vivíamos en esa codicia y en ese deseo de tener lo que no es nuestro. Pero ¿sabes qué es lo más triste, cristiano? Que tú y yo muchas veces, aún estando en Cristo, todavía codiciamos lo que no es nuestro. Y tú y yo pensamos que nadie se da cuenta. Pero ¿qué importa si el mundo se da cuenta si Dios todo lo está viendo? En blanco y negro y a color, como tú y yo lo hacemos. Pablo está diciendo, mis hermanos, ahí yo me di cuenta por medio de la ley. ¿Qué era lo que? ¿Y ustedes creen que Pablo no sabía desde niño este mandamiento? Al igual que tú y yo que crecimos en la iglesia, Pablo sabía este mandamiento. Pero al igual que los fariseos y religiosos de ayer y hoy, Pablo era hipócrita y cumplía la letra, pero no el espíritu de la ley. Y muchas veces a ti y a mí nos gusta decir que obedecemos a Dios en la letra, pero no en el espíritu. Porque obedecemos para que nos vean que hacemos o no hacemos lo que los demás hacen. Pero no obedecemos por amor y obediencia a aquel que nos salvó. ¿Qué codiciamos, mis hermanos? Pablo entendió lo que significaba la codicia. Pablo era fariseo de fariseo. Pablo conocía la ley desde su niñez, les enseñaban la ley a los judíos. Y él vino a darse cuenta qué era la codicia en Cristo Jesús. Esos malos deseos de nuestro corazón, que Dios los conoce completamente. Que porque yo soy el cristiano o la cristiana que soy, o porque hago o no hago lo que debo de hacer. Codiciamos posiciones, puestos, liderazgo. Codiciamos lugares, cosas materiales. Aún codiciamos mandar y tener autoridad sobre los demás. Todo el que peca, primera de Juan 3:4, dice la Biblia, viola la ley de Dios. Porque todo pecado va en contra de la ley de Dios. El pecado me está mostrando que tú y yo somos rebeldes a la ley de Dios. Y el pecado me enseña a mí qué es desobedecer a Dios. Perdón, la ley me enseña qué es el pecado y qué es desobedecer la ley de Dios.
Y cuando tú y yo decidimos desobedecer la ley de Dios, tú y yo nos estamos poniendo en el lugar de Dios. Y diciendo, tú dices esto, pero yo digo esto. Fue lo mismo que Satanás hizo en el huerto del Edén. Con que Dios te dijo esto, el día que comieres esto, tus ojos se abrirán y serás igual a Dios. A ti y a mí muchas veces nos gusta tener una mejor opinión que Dios y su palabra. A Dios, tú dices esto, pero es que yo pienso esto. Es que yo escuché esto. Es que mi mamá dice esto. Es que mi papá me dijo esto. ¿Qué importa? ¿Qué dice Dios hacia nosotros, hermanos? Lo que yo diga, o mi papá, o mi hermano, o mi profesor diga, no tiene comparación con lo que Dios dice en su palabra. Y lo que Dios dice en su palabra es lo que tú y yo debemos de prestar atención. Y es a lo que tú y yo debemos de responder en obediencia. Porque cuando tú y yo desobedecemos a Dios, estamos rebelándonos en contra de su palabra. Y Dios te manda a amarte, pero tú no quieres amar. No es que yo amo a los que me tratan bien. Pues ¿qué tienes si eso también lo hacen los fariseos, cristiano moderno? Es que yo trato saludo a los que me saludan. No seas hipócrita, cristiano. Empieza a entender qué es lo que Dios pide de nosotros y lo que Dios quiere hacer en nosotros. Empecemos a entender que Dios nos ha llamado a vivir en santidad, hermanos. Y no te estoy hablando de religiosidad, porque mi religiosidad y la tuya no nos lleva a ningún lugar. Te estoy hablando de Cristo en vosotros, esperanza de vida eterna, un Cristo de vida que cambia y transforma al pecador. Si Él está en vosotros, Él no nos va a dejar ser los mismos que éramos ayer. Él nos va a transformar de gloria en gloria. Y cada día seremos más como Él y menos como lo que yo era antes. Esa es la vida en Cristo, estar unidos en Cristo Jesús, ser cuerpo de Cristo. Eso es ser iglesia. No es una tradición religiosa bautista. Eso no sirve de nada si Cristo no gobierna nuestras vidas. Y tú puedes saberte la ley desde que hayas nacido. Y con esa ley tú y yo irnos al infierno si no tenemos a Cristo en nuestra vida. Cristo es el que transforma al pecador como tú y como yo. Mas el pecado, mis hermanos, en la Reina Valera dice, tomando ocasión por el mandamiento, en la Nueva Traducción, pero el pecado usó ese mandamiento. El pecado es tan perverso que usa lo que es bueno. ¿Para qué usó el mandamiento? Para despertar toda clase de deseos codiciosos. Ya había dicho, no codiciarás. Pero el pecado usó el mandamiento, que el mandamiento nos había advertido, ya lo leímos en Éxodo 20. Despertar toda codicia dentro de nosotros. Y si no existiera la ley, el pecado no tendría ese poder. Pero por cuanto existe la ley, hermanos, entonces el pecado, no la ley dentro de nosotros, utiliza el mandamiento, la palabra de Dios, para crear toda codicia dentro de nosotros. Por eso decíamos al principio que la ley no nos santifica. Ese pecado que tú y yo tenemos puede usar la palabra de Dios de una forma incorrecta, cristiano. Si tú y yo no, vamos a ver en el capítulo 8, no estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios, sino por nuestra carne, como dice Gálatas 5. Ese pecado, cristiano, que todavía se manifiesta en ti y en mí, puede usar la palabra como lo usó Satanás para tentar a Jesucristo. Así es de serio, cristiano. El pecado se aprovecha de la ley. El pecado utiliza el mandamiento para desear íntimos deseos contra la ley. El pecado, dice Pablo, produjo toda codicia. Y Pablo pareciese que está hablando de él. Y ustedes recuerdan que una de las metas de Pablo cuando él se presenta en Filipenses, él era fariseo de fariseos.
Pero cuando viene a Cristo dice que él no conocía la ley. No porque no se sabía la ley de memoria. Él sí se sabía cuál era el 10º mandamiento. Pero se dio cuenta que no conocía el espíritu de la ley, como muchos de nosotros. Podemos citar la Biblia, pero no vivir la Biblia. ¿Y de qué nos sirve saber la Biblia si no la obedecemos? ¿De qué nos sirve saber lo que dice papá y mamá si no nos interesa ponerlo en nuestra vida? Ah, sí, pero yo se lo quiero predicar a otros para que se arrepientan. ¿Y tú y yo? ¿De qué nos sirve? Hermanos, el pecado despierta esas pasiones íntimas contrarias a la ley de Dios, al mandamiento. Y son pasiones que no pueden ser detenidas. Son experiencias que todos nosotros tenemos. No, usted puede decir, no, hermano, no me ofenda. Vamos a la Biblia. Este pecado de codicia, Eva, hermanos, ahí podemos ver Génesis 3:6, hermanos. El árbol era como codiciable para alcanzar sabiduría. Yo quiero aprender Biblia ¿para qué? Para sentirte más importante que los demás. ¿No sería bueno conocer la ley de Dios para que nos transforme cada día a nosotros mejor? Y entonces Eva ya había escuchado que de ese árbol había miles de árboles, pero la ley de Dios había dicho, de este árbol no comerás, y sintió codicia de ese árbol. Eva yo posiblemente no había probado todos los demás árboles, pero la ley le decía, de ese árbol no, y de ese árbol sintió codicia para alcanzar sabiduría y ser como Dios. ¿Y por qué como Dios? ¿Sabes por qué, mi hermano, que estás aquí? Porque a ti y a mí no nos gusta que nos manden. A ti y a mí nos gusta tener nuestra propia autoridad. Ay, yo no me someto a nadie. Yo me someto a Dios. Ay, ojalá nos sometiéramos a Dios. Yo no me someto a ningún pastor, porque mi pastor es, hermanos, ojalá nuestro pastor fuera Cristo y nos dejáramos guiar por él. Así obedeceríamos su palabra. Otro ejemplo, Acán. Dios les había dicho que no tomaran nada de sus enemigos. Y dice Acán, hermanos, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno. Hermano, usted viera la oportunidad. Y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siglos. Lo cual, ¿qué? Codicié y tomé. Dios ya nos dio la victoria, entonces pues voy a tomar esto, se ve bueno, codiciable. Dios ya te ha dicho lo que es bueno, iglesia. Mi opinión y mi opinión no importa. Dios ya ha dicho lo que es bueno en su ley. ¿Qué pasó con Acán y toda su familia? Fueron muertos todos por su segunda opinión. Todos fueron castigados de parte de Dios. David, segunda de Samuel 11:2. Sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado ¿qué? A una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa, dice la Biblia. Y David codició y adulteró con esta mujer. David no tenía esposa. Y luego tenía hasta de más. Pero la codicia, hermanos, es serio, hermanos, con nosotros. Y estamos hablando de personas que no conocían la ley de Dios. Estamos hablando de hombres y mujeres.
al igual que tú y yo, que adoraban a Dios y conocían su ley. Ten cuidado. Sigamos Nuevo Testamento para que no digan, ah, hermanos, este es el antiguo pacto. Ananías y Zafira, Hechos 5:2. Y llevó una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta. ¿Con el consentimiento de quién? De su esposa. Se quedó con el resto. La esposa también la apoyó en su idea. Hermanos, si dice la Biblia que se le llamó la atención y dijo, tú hubieras podido no quedarte con todo, fue tu propia decisión. Pero cuanto no mentiste a nosotros, sino que mentiste ¿a quién? A Dios. En ese mismo instante murió Ananías y luego murió Zafira. Porque la ley de Dios es santa. Y los mandamientos de Dios son buenos y justos. Pero la codicia en nosotros. Estamos tomando un solo ejemplo de los 10 mandamientos. Es el que nos dio Pablo. Estamos haciendo un recorrido corto a través de la Biblia, cómo se ha manifestado. Por último, hermanos, Diotrefes. Yo sé que posiblemente no conoces mucho ese nombre, pero de esos hay muchos en la iglesia de todos los tiempos. Yo he escrito a la iglesia, pero Diotrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Aquel que codicia las posiciones. No es que yo soy el pastor, no es que este es el pastor, es que ¿quién eres tú y quién soy yo para decir quién es quién? Dios es el que pone y es el que quita pastores y pone reyes y quita reyes. La iglesia no es de los hombres, la iglesia es de Dios. Pero Diotrefes, dice el apóstol, al cual le gusta tener el primer lugar, le gusta mandar. ¿A quién le gusta mandar? No digan todos a mí. Y nos reímos, hermanos. Pero tú y yo sabemos que muchas veces nos gusta que lo que tú y yo decimos, esa sea la última palabra. ¿No? ¿Será que solamente me gusta a mí eso? Hermanos, estaba hablando de la iglesia, la que había sido comprado con precio de sangre. Ten cuidado que tú y yo no seamos un Diotrefes en la iglesia, que no nos sometemos a nadie y nos gusta tener autoridad y poder sobre la iglesia. La iglesia no es nuestra. La iglesia fue comprada con precio de sangre y su esposo es Jesucristo. Tú y yo somos siervos de Cristo Jesús por su gracia y misericordia. Y nos sometemos a Él, pero no codiciemos lo que no nos pertenece. Vivamos en contentamiento, dice la Biblia, con lo que Dios nos ha dado. Porque Él es nuestro proveedor y nuestro hacedor. Hermanos, el mandamiento le llevó a codiciar. El pecado se dio evidentemente por la ley, se dejó ver. Porque sin la ley, el pecado estaba muerto. No que no había pecado, sino que no se manifestaba o no se declaraba como pecado. La ley es el medio, hermanos, por el cual tu conciencia y la mía se despierta a una realidad de que estamos pecando y le estamos fallando a Dios. Al murmurar, a criticar a otros hermanos, al blasfemar del otro, al llamar fatuo a nuestro hermano, tú y yo somos asesinos, al igual que el que mata a otro. Eso dijo Cristo. ¿No te lo estoy diciendo yo? Sermón del Monte, Mateo 5:7. Al mirar a la persona que no es tu pareja y codiciarla, tú y yo somos adúlteros. Sí, tú y yo. Así, hermanos. ¿Quién es el malo aquí? ¿La ley o nosotros? Y si te sientes libre de pecado, levanta la piedra y tíramela.
ley nos dice, al igual que el capítulo 3, todos somos pecadores. Tú y yo no buscamos a Dios. Tú y yo nos deleitábamos en la ley del pecado, no en la ley de Dios. La ley, hermanos, manifestó el pecado. Lo segundo que vamos a decir, hermanos, primero es que la ley tiene como propósitos mostrarnos el pecado, revelarnos el pecado en nuestra vida. Todos somos pecadores, ya ha dicho Pablo anteriormente. Y lo segundo es que la ley tiene como propósito exponer la muerte espiritual del pecador. Muerte espiritual. Si ya dijimos que todos éramos pecadores, es decir, que el mundo está muerto bajo la ley. Porque todos hemos quebrantado la ley de Dios. El mundo sin Cristo yace, hermanos, muerto en pecado. Vosotros estábamos muertos, dice Pablo en Efesios, en vuestros delitos y pecados. Hermano, no, pero yo pasaba bien, ¿sí? Delante de Dios estábamos muertos. Para el mundo estábamos más que vivos y gozosos, perdidos. Yo sin la ley vivía en un tiempo, versículo 9, hermanos. Hubo un tiempo en que viví sin entender la ley. Me gusta esta traducción. Pablo, hermanos, usted se pregunta, ¿cuándo Pablo vivió sin la ley? Si desde niño al judío se le enseña la ley. No, lo que Pablo está queriendo decir, hermanos, es que él hubo un tiempo que aunque enseñó la ley, no la entendía. Como lo hacían los fariseos en el tiempo de Jesús. Ellos eran maestros de la ¿qué? De la ley. ¿Y la entendían? No. Jesús les dejó clara evidencia de que ellos enseñaban lo que no entendían y peor, lo que no obedecían. Dice Pablo, y aunque no lo entendía, sin embargo, cuando aprendí, es decir, cuando lo entendí, por ejemplo, el mandamiento de no codiciar, el pecado, hermanos, el poder del pecado cobró vida. Cuando yo entendí qué era realmente codiciar, entonces el pecado se manifestó usando la ley, hermanos, para crear más codicia en Pablo y en cada uno de nosotros. Sabemos que hay muchas interpretaciones acerca de este tiempo, hermanos, y como dijimos, hermanos, lo más probable es que Pablo está hablando de una manifestación de su propia justicia como fariseo y como judío, que él entendía que por la ley él podía ser justificado. Y acuérdense que ese era uno de los argumentos en la época de Jesús y en la época de Pablo. El judío que enseñaba la ley creía que la ley los justificaba al ellos cumplir aparentemente la ley. Pero la ley nos ha enseñado que nadie podía cumplirla a cabalidad. Pablo posiblemente entonces está hablando del tiempo cuando él, hermanos, era el fariseo, como dice Filipenses, circuncidado al 8º día, hermanos. Desde que nació, hermanos, estaba aplicando la ley y sus padres se la aplicaron. Linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Hermanos, tenía más un currículum que de acuerdo a la ley de ellos, hermanos, de la interpretación que ellos le daban, perfecto, intachable. Pero de acuerdo a Dios, hermanos, Pablo no conocía su ley, aunque decía enseñarla. Y cuando vamos a Cristo, hermanos, Lucas 18, acuérdense de esta parábola, hermanos, del fariseo y el publicano. Los dos suben al templo a orar, hermanos. ¿Y qué dice el fariseo? El maestro de la ley. Dice la Biblia, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Miren cómo se instruían ellos en la ley. Dios, como muchos de nosotros levantamos las manos, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Estando en el templo así oraba.
Por eso muchas veces oramos pecando. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Yo no soy como este. Yo soy un aplicador de la ley, de la letra en plenitud. Y si ustedes ven, por ahí nunca dijo, yo no codicio. Dijo, no adultero, porque es lo que todos podemos ver cuando alguien adultera. No soy un ladrón. No soy como los publicanos, que para muchos eran traidores, hermanos de los judíos, porque eran servidores del imperio romano. Yo ayuno 2 veces a la semana. No debe ni ayunar. Yo doy mi diezmo de todo lo que gano. No creo que dé nada. Porque es un ladrón que roba al pueblo, posiblemente también roba a Dios. Entonces, hermanos, el fariseo dice que él se puede justificar a sí mismo. Y Cristo dijo que él no venía por los que se creían justos, sino por los que reconocían que eran pecadores. Y pregunta a Jesús, ¿quién de ustedes cree que bajó justificado? ¿El fariseo? ¿El religioso? No, hermanos, el publicano, que solamente dijo, sé propicio a mi pecado. Soy un pecador, no hay nada que yo pueda hacer para salvarme. Solamente tú me puedes salvar. Esa es la actitud que debemos de tener al estar delante de Dios. Y no pensar porque cumplimos ciertas reglas, somos mejores que el que está a nuestro lado. Pero venido el mandamiento, hermanos, el versículo en la segunda parte, entonces lo que Pablo está diciendo es que habiendo entendido este mandamiento espiritualmente y manifestado el pecado, hermanos, antes que él lo percibiera como pecado, porque él creía antes que era una persona justa, hermanos, entonces revivió, hermanos, se dio cuenta qué significaba la ley y él dice, y yo morí. Es decir, me di cuenta que en conformidad a la ley, yo estaba muerto. No podía cumplir la ley. El pecador se da cuenta que toda su justicia no sirve de nada delante de Dios. Tu justicia y mi justicia, escúchame, cristiano, si tú piensas ir a Dios con tu justicia y mi justicia sin Cristo, dice la Biblia, es como un trapo de suciedad. Isaías 64:6. Si bien todos nosotros, dice Isaías, un siervo de Dios en su tiempo posiblemente era el hombre más justo, dice, todos nosotros, dice Isaías, somos como suciedad. Y todas nuestras justicias, nuestras buenas obras, son como trapo de inmundicia. Todos, dice, caímos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Éramos arrastrados, éramos esclavos por nuestras maldades, por nuestros pecados, iglesia. Y entonces el pecado revivió y Pablo se sintió como muerto. Estaba insatisfecho por el pecado que él cometía y la evidencia de la falta del poder que él no tenía para vencer el pecado. Oh, yo no voy a hacer más esto. Luego te das cuenta que vuelves y lo haces porque el pecado tiene el poder para volvernos a doblegar. Y si tú y yo no andamos en el Espíritu, tú y yo volveremos a pecar. Hermanos, usted es pastor, no puede decir voy a pecar de nuevo. Porque aunque ya fuimos libertados de la condenación del pecado, el pecado todavía nos acecha. Y el que diga que no peca es un mentiroso. Y la verdad de Dios no está en él. Hermanos, y hallé, versículo siguiente, que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte.
El mandamiento fue dado para vida, hermanos. Hacéis esto y viviréis. Por eso cuando tú y yo leemos el Antiguo Testamento, dice que si obedeciereis, las bendiciones de Dios vendrán sobre nosotros, sobre su pueblo. Pero si no obedeciereis, Deuteronomio, entonces las maldiciones te perseguirán. Y no solamente a ti, a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Porque en la ley, hermanos, la ley, ya dijimos anteriormente, es justa, perfecta y buena, pero la ley, hermanos, no va a tener de ti misericordia. La misericordia fue dada cuando la gracia de Dios se manifestó en nosotros para salvarnos de la condenación en que estábamos por nuestros pecados mediante la ley, al no cumplirla. Su cumplimiento cuando leemos la Biblia es para vida. La ley no fue dada para condenarnos, pero al no cumplir la ley somos condenados. Es lo que la Biblia nos enseña, Levítico 18:5. Si obedecen mis decretos y mis ordenanzas, encontrarán vida por medio de ellos. Yo soy el Señor, dice la Biblia. Pero si obedecen, es que a veces nos gustan estos versículos, nomás esta parte. Pero si no obedecen sus decretos y ordenanzas, ¿qué pasa, hermanos? Hallaremos muerte. Por eso dijimos al principio, la ley no nos puede salvar. Continuamos, Lucas 10:28. Y le dijo, bien has respondido. ¿Qué debo de hacer para tener la vida eterna? Jesús le dice, bien. ¿Qué le respondió? Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo. En eso se resume la ley y los profetas. Los primeros 4 mandamientos se llaman honrar a Dios. No tendrás dioses, no te harás imágenes, guardarás, no tomarás el nombre de Dios en vano y guardarás el día de reposo. Los 4 tienen que ver con honrar a Dios. Luego los otros 6 mandamientos tienen que ver con ¿qué? Con tu honrar al prójimo, con tu relación con el prójimo. Y entonces le responde bien el maestro al Señor. Y el Señor le dijo, bien has dicho. Haz esto y vivirás. El problema es quién ha amado a Dios con todas sus fuerzas, con toda su mente y con toda su alma. ¿Alguien podrá decir yo lo he amado de esa manera? Era imposible. Pero la ley prometía, la promesa era vida al que la obedeciera. Gálatas 3:12. El camino de la fe es muy diferente del camino de la ley, que dice es mediante la obediencia a la ley que una persona tiene vida. Pero ¿quién puede obedecer toda la ley? Ya Pablo dejó claro, todos somos pecadores. Nadie puede decir yo he obedecido toda la ley. Y Pablo se da cuenta que él tampoco. Entonces el mandamiento fue dado para la vida. El mismo mandamiento, dice Pablo, versículo 10, que era para vida, a mí me resultó para muerte. La Biblia desde el Antiguo al Nuevo Testamento dice que el que obedeciere tendrá vida. Pero Pablo dice, a mí me resultó para muerte. ¿Por qué? Porque la ley, hermanos, el pecado en relación con la ley va a traer muerte. Porque la paga de vuestros pecados, ¿qué es? Muerte. Segunda de Corintios 3:7-9. El camino antiguo, el de la ley, con leyes grabadas en piedra que se le fue dado a Moisés, conducía ¿a dónde? A la muerte. Aunque comenzó con tanta gloria, acuérdense en que fue glorioso. A Moisés le iluminaba el rostro y el pueblo no podía ver, que el pueblo de Israel no podía mirar la cara de Moisés, pues su rostro brillaba, la gloria resplandecía con la gloria de Dios. Ahí estaba la gloria de Dios, la presencia de Dios, aun cuando el brillo ya estaba desvaneciéndose, era glorioso. Sí, el antiguo camino, versículo 9 de 2 de Corintios,
que traía condenación era glorioso. Ese camino era glorioso porque Dios manifestó su gloria, su poder y su presencia. Cuánto más glorioso es el nuevo camino que nos hace justo ante Dios. ¿Y cuál es ese nuevo camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Jesucristo, hermanos. Es mucho más glorioso, y es lo que el maestro nos decía esta mañana en la escuela dominical. Muchas veces no entendemos lo glorioso de nuestra salvación, el significado de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Por eso aún nos atrevemos a vivir en pecado o a hacer pecado. Pero si entendiéramos cuánto costó nuestra salvación, hermanos, meditaríamos cada día en cuán valiosos somos para Dios. No por lo que tú y yo somos, sino por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Por lo que costó nuestra salvación. Costó la sangre del Hijo, del unigénito del Padre. El pecado, versículo 11, se aprovechó, hermanos, de esos mandatos y me engañó. Y por él me mató. Usó los mandatos para matarme. Hermanos, el pecado, lo que está diciendo Pablo es, me hizo perder el camino. En lugar de yo obedecer la ley de Dios, me engañó de tal manera que en su propia experiencia, Pablo, él reconoce que no puede hacer nada por sí mismo. Se da cuenta que el pecado que era para vida, hermanos, la ley que era para vida, perdón, ahora termina condenándolo porque la paga del pecado es muerte. La ley que fue dada, como ya dijimos anteriormente, para vida eterna, si la obedeciereis y la guardareis, resultó ahora que condena a toda la humanidad. Destruyó todo fundamento basado en nosotros mismos. Es un gran fracaso para el hombre darse cuenta que no se puede salvar. ¿Cuántas cosas no están haciendo los famosos y millonarios de este mundo para salvarse de la destrucción del planeta? Y muchas veces tú y yo le prestamos más atención a eso que a lo que Dios realmente nos está diciendo en su palabra. Qué ignorante es la humanidad sin Cristo. Pero qué lamentable que el cristianismo, en lugar de conocer a Dios, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien enviaste, nos pasemos la vida escuchando chismes, opiniones, teorías y falacias de un mundo dominado por el pecado y la ignorancia de Dios. Por último, hermanos, la ley santa de Dios tiene como propósito, hermanos, no solamente mostrar nuestro pecado, sino lo terrible del pecado en nosotros. Algunos piensan que ya Pablo va a empezar no a hablar de forma general, sino de forma personal de su experiencia. Versículo siguiente, hermanos. Lo terrible del pecado, hermanos. La ley lo revela. Cuán terrible puede ser el pecado. Ese pecado que tú y yo a veces consentimos en nuestra vida cristiana. La ley te dice, eso es inmundo para tu Salvador. Eso que tú y yo practicamos a veces cada semana o cada día. Por eso fue que Cristo derramó su sangre en la cruz, para librarte de eso. Sin embargo, la ley en sí misma es santa. ¿Por qué, mi hermano, la ley es santa? Porque quien nos la dio fue un Dios santo. Porque Dios es santo. Y es la ley de Dios. Porque expresa las demandas para una vida santa. Si tú y yo pudiésemos obedecer esa ley, cuán deliciosa sería, como leía nuestro hermano en el Salmo 19. Sería más dulce que la miel, sería más precioso que el oro refinado para nuestra vida.
la amaríamos y nos deleitaríamos en ella. Sus mandatos son santos, son rectos, son justos, son buenos, mis hermanos. La ley es buena. La ley es justa. Qué injusta es la ley, a veces decimos cuando vemos algunas decisiones que se toman en algunos lugares, hermanos. Y cada uno hablamos desde nuestra subjetividad de lo que pensamos que es justo e injusto. Y pueda que estemos incorrectos, pero Dios no se equivoca. Lo que Dios ha dado es justo, bueno y santo. Por tanto, su ley es buena. Algunos opinan que la ley y los mandamientos, hermanos, está hablando de sinónimo de lo mismo. Y puede ser así, hermanos. Pero lo que quiere confirmar es que el problema aquí no es la ley de Dios. El problema no es que Dios creó el mundo y dejó que el mundo se destruyera. No, el problema es que Dios nos creó, hermanos, y hizo todo bueno, pero el hombre ha decidido vivir en desobediencia a Dios. Y cada día vivir a su manera. Sí, Dios dice eso, pero yo ya tengo un plan para mi vida, mi familia, mis hijos y mis nietos. Y mañana entonces me retiro y hago esto y hago lo otro. Sí, eso suena bonito. ¿Y Dios qué ha dicho para tu vida? Posiblemente por tantos sueños que tenemos, hemos dejado de obedecer muchos años a Dios. Posiblemente por tantas metas que nos hemos hecho aquí en esta tierra, hemos dejado de seguir el mandamiento de Dios para nuestra vida. Y luego que pedimos la bendición del Señor, Señor, ayúdame cuando estamos en rebeldía a lo que Él ha pedido para nosotros. No porque Él lo necesita, sino porque Él ha sido bueno y siempre lo será para con nosotros. Así, mis hermanos, que esta ley santa de Dios, primero decimos, es santa por la fuente donde viene, porque es ley de Dios. Es justa porque es completamente recta, no hay nada de malo en ella. Y es buena porque fue hecha para nuestro bienestar, hermanos, para regular la vida del ser humano. Acerca de esto, Hendrickson dice, ¿cómo fue que mientras Pablo esperaba vida, encontró muerte? Y mientras esperaba felicidad, encontró melancolía. La razón no era que había algo malo, dice Hendrickson, con la ley. Por el contrario, la ley era y siempre seguirá siendo santa, justa y buena, ya que ella no solo busca promoverse, hermanos, promover esas mismas cualidades como evidencia al leer cada mañana, hermanos, evidente al leer cada mandamiento está separado, sino que también esta ley de Dios, hermanos, refleja la santidad, la justicia y la bondad de Dios. Siempre será santa su ley, siempre será justa y buena. No, hermano, pero es que los tiempos ya han cambiado. ¿Qué importa, hermanos, que los tiempos hayan cambiado? Dios es el mismo de ayer, de hoy y de mañana. Su ley no va a cambiar, hermanos. Los que tenemos que cambiar somos nosotros, iglesia moderna. Dios no ha hecho una iglesia antigua y una iglesia moderna. Dios ha hecho una sola iglesia para su gloria. ¿Vivimos para su gloria? Pregúntate sinceramente. ¿Te levantas cada mañana decidido a glorificar a Dios con lo que dices y con lo que haces? Si no es así, arrepintámonos. Porque si no vivimos para la gloria de Dios, vivimos para nuestra propia gloria. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Toda la gloria debe de ser dada al Cordero de Dios. Termino con el versículo 3, hermanos. Pero ¿cómo puede ser, hermanos? Y esto algunos dicen que es una conclusión de todo lo que Pablo ha dicho anteriormente. ¿Acaso la ley que es buena provocó mi muerte? Reina Valera, otra vez, de ninguna manera. Por supuesto que no. Que perezca ese pensamiento.
No hay forma que la ley buena provoque muerte, hermanos. El pecado, por eso su título era lo terrible del pecado. Miren lo terrible que puede ser el pecado en nosotros. El pecado usó lo que era bueno, la ley, a fin de lograr mi condena de muerte. Por eso podemos ver qué terrible es el pecado. Se vale de los buenos mandatos de Dios para lograr sus propios fines malvados, para matarnos. Disfruten, pequen, porque así morirán. Porque la paga de vuestro pecado es muerte. Mas la dádiva, el don, el regalo de Dios es vida eterna, hermanos, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, la ley de Dios nos permite ver lo que verdaderamente es el pecado, lo terrible, cómo el pecado ha matado y sigue matando y está matando y seguirá matando millones de personas y llevándolas a una condenación, pensando que son libres, cómo el pecado los ha engañado y los sigue engañando, como un día te engañó a ti y me engañó a mí. En otras palabras, el pecado, hermanos, usa la ley como un instrumento para matarnos. Así de terrible es eso que tú y yo muchas veces hacemos. El mandamiento en sí no trae muerte, mis hermanos, de ninguna manera. El mandamiento es bueno, recto y justo. Lo que trae muerte es el desobedecer los mandamientos. Produjo en mí la muerte, la manifestación, hermanos, pecaminosa, en gran manera. El pecado, pues, utiliza lo que era para vida, lo utiliza para matar al hombre. Aquello que el hombre dice que es libre y se deleita, es aquello que está condenando a muchos hoy en día y lo seguirá haciendo. Hermanos, en el comentario de la Biblia de Estudio de la Reforma dice acerca de este versículo: el problema no es la ley, sino el corazón humano caído, que toma la ley y la usa para que abunde el pecado. Ese es el problema. La ley es una revelación fiel de lo que es bueno o malo y no pierde su validez para medir y dirigir nuestra conducta moral. Aunque sus mandamientos carecen de poder, no nos puede salvar en sí mismo para producir obediencia que la ley exige con razón. La ley no tiene el poder de salvarnos ni de santificarnos. Como Pablo ha dicho en Gálatas 3, hermanos, cuando usted lee, puede leer del 19 al 27 en su casa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de nuestro pecado, hermanos, de nuestras transgresiones, hasta que viniese la simiente, ¿quién? Cristo, a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Hasta que viniese Cristo para salvarnos del castigo de la ley que nos condenaba, no por la ley, sino por la desobediencia a la ley. Hermanos, el propósito principal de la ley es mostrarnos el carácter del pecado en nosotros. Cuán terrible puede ser mi pecado y tu pecado. Cuán terrible es cuando tú haces y yo hago lo que estamos haciendo delante de Dios. John Owen, hermano, dice: los mejores creyentes, hablando de la iglesia, a quienes se asegura que están libres del poder condenatorio del pecado. Recuerde que ya fuimos libres del poder condenatorio del pecado. La ley no nos condena más, ya dijimos, porque ahora no hay ninguna condenación para los que están en Cristo.
Aún nosotros, iglesia, debemos convertir en una ocupación diaria el mortificar el poder del pecado remanente en nosotros. Esa debe de ser tu ocupación diaria. No ser el mejor pastor, el mejor maestro. Tu ocupación y mi ocupación diaria debe de ser cristiano, salvo por Cristo, por medio de la fe, mortificar el pecado en nuestra vida. Pelear la buena batalla de la fe, y no se pelea con otros, se pelea con nosotros, con nuestra naturaleza que quiere salir una vez más. Y Pablo nos va a hablar más adelante. ¿Y cuáles son algunas razones que por qué tú y yo debemos mortificar este pecado en nosotros? Owen va a seguir dándolo, hermanos, en su libro, y lo resumí así. En su libro dice: el pecado siempre, sí, el pecado ya no es nuestro amo, ya no es nuestro esposo, ya no es nuestro salvador, pero el pecado siempre permanece en nosotros. Siempre, iglesia. No importa la posición que tú tengas en la iglesia. Todos los que estamos aquí todavía batallamos con el pecado. Por eso hay que mortificar el pecado. Pelear, hermanos. Segundo, ese pecado que está en nosotros aún actúa. Y Pablo nos va a decir más adelante, muchas veces cuando tú quieres hacer lo bueno, te das cuenta que terminas haciendo. Todavía actúa. Por eso tú todavía te enojas con el que tienes a tu lado. Sí, tu pareja, todavía te enojas con ella o con él. Ah, el hermano en Cristo, sí, todavía te enojas con ella o con él. Por el pecado que está en ti, deja de echarle la culpa al otro. Eres tú y yo que no perdonamos y amamos y tenemos misericordia como Dios nos ha amado, perdonado y tenido misericordia. Eres tú y soy yo. Por eso yo tengo que pelear cada día con ese pecado en mi vida. Esto es realidad diaria del creyente. No estamos hablando del no salvo, estamos hablando de los hijos de Dios. Por eso muchas veces tú tienes que pelear para venir a la iglesia contigo mismo. Porque tu carne anhela hacer otras cosas. Por eso tú tienes que pelear aún para servirle a Cristo. Hermano, es que somos tremendos pecadores. Aún para servirle a Cristo peleamos. Como, hermanos, el pecado es tan difícil en nosotros que nos engaña aún con eso. Y pensamos que nosotros estamos correctos. Este año conmigo no cuenten. Hermanos, que Dios tenga misericordia de nosotros, de cada uno de nosotros. Owen dice: el pecado producirá pecados destructores en el alma si no es mortificado cada día. Por eso muchas veces sufrimos y sufre nuestra familia y sufre la iglesia de Dios por tu pecado y mi pecado. A veces destruimos, y como dice Pablo, dejen de morderse entre ustedes mismos. Es mi pecado el que produce eso. No es el pecado del hermano Daniel. Pero también, hermanos, porque el Espíritu Santo y ustedes han recibido una nueva naturaleza, han sido dadas para que ustedes peleen contra ese pecado. El Espíritu Santo no anda durmiendo en ustedes. Él quiere vivificarlos cada día, santificarlos cada día. Y esa naturaleza que aún se manifiesta y pelea tiene que ser mortificada, tiene que ser ahorcada. Y te tengo que decir, hermano, nunca va a desaparecer. Todos los días de tu vida, tú y yo vamos a tener que pelear contra ella. Todos los días. Y es mejor que lo sepas y que no vivas tu vida cristiana mortificándote por tu pecado. Mortifica el pecado en tu vida. Pelea la buena batalla. Usa la armadura de Dios. Es la única forma. No, hermano, es que yo voy a cumplir este mandamiento. El mandamiento no te va a santificar. El Espíritu que está en vosotros os santifique, hermanos.
El mandamiento te va a mostrar tu pecado y la santidad a la cual tú y yo somos llamados. Y a través del Espíritu amaremos su ley y nos deleitaremos en su ley. Y sus mandamientos ya no serán una carga para nuestra vida. Ahora su ley será un deleite, será una delicia poder obedecer a Dios. Pero mientras que el pecado no tome el lugar que no le pertenece. Porque si andáis en la carne, manifiestas sois las obras de la carne. Contienda, vanagloria, chisme, todas esas cosas en las cuales no obra el Espíritu de Dios. Quinto, es nuestro deber perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Andar con temor, dice Pablo, y temblor. Sin santidad, nadie verá al Señor. Crece en la gracia, dice Pedro. Crezcamos cada día, hermanos, y mortifiquemos el pecado en mi vida y en tu vida. Que Dios nos guíe y nos ayude a vivir en obediencia a su palabra. Oremos. Padre, gracias. Gracias por tu obra perfecta, Señor, a favor de nosotros los pecadores. Ayúdanos, Señor, a andar en temor reverente a tu palabra. Produce en nosotros, Espíritu Santo, el querer como el hacer, para amar tu ley y aborrecer el pecado en nuestra vida. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a deleitarnos en tu ley, Señor, y en tus mandamientos. Ayúdanos a obedecerlos. Ayúdanos a amarte a ti, Señor, sobre todas las cosas. Y amar, Señor, a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Guía a tu iglesia en santidad, Señor, y en obediencia a tus mandamientos. Todo esto te lo pedimos en tu santo nombre, Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos.